Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es José Mejeras Alonso y hoy voy a presentar pues cómo crear un juego de mesa con R. En particular va a ser el juego de compraventa de propiedades que consiste en hacer un monopolio. No quiero decir el nombre por si acaso. Y viendo ya solo ¿se me escucha bien? Viendo ya solo la diapositiva esta, me imagino que surgen bastantes dudas. Voy a responder a dos. La primera es ¿por qué decidí crear esto? Esto está relacionado con que en mi trabajo fin de carrera nosotros analizamos ese juego desde un punto de vista de las cadenas de Markov, que no voy a tratar ese tema ahora. Y entonces, como tenía parte del código para representar el tablero, pues me decidí aprovecharlo y hacer una versión jugable del juego. Y la segunda es qué hace ahí el presentador de Bricomanía. Y la razón por la que está ahí es por cómo he estructurado esta charla. O sea, mi objetivo es que decir cómo se puede construir el juego paso a paso para que si alguien tiene tiempo y ganas, pues lo pueda reproducir en su casa. Sé que aquí los que llevan las jornadas de usuarios de R son muy fans de los hashtags, así que he decidido poner el hashtag Gallipoli porque va a ser el nombre que le pondré a este juego. Vale, entonces, ¿qué herramientas e ingredientes necesitamos? Pues simplemente el software R con una serie de librerías. Las tres primeras, a no ser que andéis tocando en cosas que no debéis, ya vienen cargadas por defecto. Y luego la librería TCL-TK2, que me servirá para crear una interfaz gráfica. Luego algunas funciones que son necesarias son algunas que son más o menos básicas, como la de crear vectores, que es el C, el repetir elementos en un vector, el ver el tamaño del vector, etcétera, etcétera. Y luego funciones comunes en lenguajes de programación, como el condicional, los bucles, etcétera, ¿no? Entonces, una vez tenemos todas estas herramientas más o menos básicas, podemos comenzar a crear el tablero. Entonces lo primero que necesitamos es llamar a una ventana. ¿Cómo llamamos a la ventana? Con el plot. Luego voy a cambiar los márgenes para que no se me cree mucho margen, porque R tiende a crear muchos márgenes. Y voy a controlar pues la altura de la ventana y eso con el Windows Options. Y luego para crear las distintas líneas que veis, pues bueno, podéis utilizar vuestra función de crear líneas favorita, la mía es Segments. Y luego para crear los polígonos, que son los cuadrados esos de colores, pues podéis utilizar la función polygons. Y para crear puntos, que me servirá después para crear el dado, pues la función points, ¿no? Entonces, una vez tenemos todo esto, seguimos necesitando cosas para completar este tablero. Entonces, vamos a poner los nombres de las calles. La razón por la que le llamé Gallipoli es porque voy a poner nombres de calles de Galicia, de las 8 grandes ciudades. Entonces, para poner texto, digamos, en un gráfico, podemos utilizar el comando text. Luego podemos ver el tamaño de la ventana simplemente para ajustar el texto al tamaño que nosotros queramos, porque nosotros queremos que el texto quede en cuadrado. Y el resto de comandos también están muy relacionados con que el texto quede encuadrado entre las dos líneas, que es pegar dos textos que son independientes, el separar elementos, porque por ejemplo a lo mejor tenemos arruado franco todo junto y queremos que nos aparezcan dos líneas, etcétera, etcétera. Aquí hay dos, lo que se llama por ahí huevos de Pascua, que es que obviamente Rua Lope Gómez de Marzón es una de las principales calles de Santiago, pero para mí sí, que es donde nos encontramos ahora mismo y donde está la Facultad de Matemáticas. Y luego las calles de verde son las calles de Vigo, y tampoco existe una calle que se llame Rosa Alonso, pero si estuvisteis atentos desde el principio de la charla, mi segundo apellido es José Mejeras Alonso, así que podéis imaginaros quién es esta persona. Y como es muy difícil que al final consiga una calle, yo quería dedicarle esa calle aquí en Vigalipoli. Y de paso se lo dejo como sugerencia al alcalde de Vigo por si algún día decide cambiar el nombre de nuestra calle, ya que estamos en un país laico y tal, y nuestra calle tiene el nombre de un santo, así que yo lo dejo ahí como sugerencia al señor Abel Caballero. Vale, seguimos. Entonces, utilizando todas las cosas que os dije antes, tal, no sé qué, podemos llegar a esto. O sea, al final las fichas son los círculos de colores que los podemos crear con el comando polygons. También podemos crear las casas, que son las casitas esas verdes que hay por ahí. Tengo las casitas estas verdes, o hoteles, que son las casas esas rojas. Luego por aquí puse cuánto dinero tiene cada jugador, etcétera. Aquí están los dados con los points para crear los puntos, etcétera. Entonces aquí pues he simulado una partida jugando contra mis directores y parece que
Rosa nos va dando una paliza, porque aquí, o sea, esto es quién posee cada calle, posee el número 1, que es Rosa, así que tiene ya un hotel y 4 casas construidas, parece que le va bastante bien. Vale, y nada, aquí simplemente puse cómo crear una función y cómo, porque al final estoy corriendo, o sea, hay varios códigos y necesito correr códigos desde otro lado, entonces se puede hacer con el source. Simplemente esto es por si necesitáis alguna vez alguna cosa de esos, pues ya queda. Vale, entonces una vez tenemos el tablero completo, nos queda cómo hacer una interfaz gráfica. La interfaz gráfica puede parecer bastante complicado y de hecho cuando no tienes ni idea pues lo es, pero cuando empiezas a entender un poco cómo es la estructura pues va siendo más fácil, y lo que yo recomendaría es hacer lo que alguien comentó antes con RCommander, que es intentar tener un código y copiar el formato, y más o menos fue lo que yo fui haciendo. Entonces aquí simplemente sería cómo crear una cosa muy sencilla, que es presionar OK, que es por ejemplo, pues aquí le dice a Rosa que es su turno y que presione OK para comenzarlo. Y cuando presione OK eso va a desaparecer y va a lanzar los dados. Entonces nada, para crear una interfaz gráfica, pues lo que necesitamos es llamar a la ventana, que esto será como el padre de la interfaz gráfica, que es el TK Top Level. Luego podemos ir imprimiendo en la interfaz gráfica cosas con el TK Grid. En particular podemos decirle que nos introduzca el texto. Por ejemplo, si yo quiero que me introduzca Rosa en su turno, pues lo pondré aquí en el texto. Luego quiero que cuando le dé al OK, pues que elimine la interfaz gráfica, que esto se cierre, que es lo que hago en esta función, que es destrozame la interfaz gráfica, y luego le inserto el OK, el botón OK, de nuevo con el TK Grid, que es el que nos permite insertar cosas en el padre en el OK, que es la herramienta gráfica. Y luego le digo que espere, que no siga ejecutando código hasta que alguien le dé aquí OK, que por eso está aquí el TK Wait. En particular se puede hacer un montón más de cosas que no voy a detallar porque esto requiere bastante tiempo. Se puede crear, pues eso, algo para ir hacia abajo, ¿no? Este scroll bar. Se puede introducir una lista, porque yo por ejemplo quiero que se pueda seleccionar desde mi interfaz gráfica el número de jugadores, entonces me crea una lista. Se puede decir que coja una acción por defecto, por ejemplo que quiero que por defecto sea 2, a no ser que alguien le clique a otro botón. Que me almacene esto porque luego yo lo voy a utilizar, etcétera, etcétera, ¿no? También puedes decirle introducir los nombres de los jugadores, etcétera. Bueno, como voy un poco justo de tiempo, nada, aquí quería explicar un poquito las reglas que hay. Y, bueno, cada cosa de estas va dentro de funciones y de scripts, y esto todo se puede ver en el código, que luego os digo dónde lo podéis encontrar. Y nada, o sea, simplemente si sabéis más o menos las reglas del juego de compra-venta de propiedades, pues son más o menos las mismas, ¿no? Que es que hay cartas que te permiten hacer acciones, que se pueden comprar propiedades, que cuando tenéis el monopolio de todas las calles de la misma ciudad podéis construir casas y hoteles, y que podéis vender si vais mal de dinero propiedades o hipotecarlas. Y que hay la posibilidad de ir a la cárcel y que se vuelva a tirar los dados y sacas dobles, etcétera, etcétera. Vale, entonces todo esto ya está hecho y lo podéis encontrar en mi GitHub, que es esto. Simplemente si os apetece pues probarlo y eso, es descargar todo lo que hay ahí dentro y cambiar el folder este por donde lo hayáis descargado, pues donde hayáis descargado todos los archivos. Y nada, ejecutar el script que se llama Game Gallipoli, y esto ya debería funcionar para adelante si habéis instalado la librería tkTCL. Vale, y además lo he hecho para que se puedan hacer algunos cambios, porque a lo mejor nos gustan las calles que yo puse. Entonces si queréis cambiar las calles, los nombres de las calles, simplemente tenéis que cambiar este archivo. También podéis cambiar la moneda, porque yo he introducido estas 4 monedas: pesetas, euros, dólares y libras. Y también podéis añadir nuevos idiomas. Yo he puesto el castellano, el gallego y el inglés. Puede que alguna traducción no esté del todo bien, pero bueno. De momento es una versión bastante beta porque estuve haciéndolo estos días, pero que más o menos parece que funciona. Y
De hecho, si alguno lo prueba y encuentra algún error o alguno quiere añadir algún nuevo idioma, pues yo estaré encantado de si me lo pasáis o si no, pues lo podéis aprovechar vosotros. Vale, y con lo que decía antes de que... no se ve nada. Bueno, con lo que decía antes de que se puede cambiar los nombres de las calles, aquí me he decidido a crear pues la versión que sería con el Departamento de Estadística e Investigación Operativa, bueno, con el área de Estadística e Investigación Operativa de la Facultad de Santiago, y entonces aquí pues podéis encontrar distintos nombres. Por ejemplo, no se ve muy bien, pero aquí por ejemplo estaría María Ginzo, etcétera, etcétera. Vale, eso. Todo esto lo tenéis disponible en mi GitHub, que es jose-ameijeiras, y esto en particular está en la carpeta Gallipoli. Y esto es más o menos todo. Muchas gracias por vuestra atención, y eso, si alguien tiene alguna sugerencia, si encuentra algún error o si cualquier cosa, este es mi correo. Muchas gracias por vuestra atención, y antes de irme voy a dejar aquí un vídeo con el funcionamiento del juego para, si lo queréis ver, ¿qué es esto? ¿Mm? Sí. Vale, y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención.